en este último día de la quinta semana, otro grupo marginado y muchas veces olvidado, que son los enfermos y aquellos en prisión y los respectivos capellanes de las instituciones. Y yo sé que nosotros oramos por los enfermos constantemente, pero yo quiero pensar que estoy hablando de los enfermos que ya están encamados o ya están en un hogar donde los cuidan hasta el día que Dios los llame a su presencia. Los enfermos que constantemente pues nosotros lidiamos con ellos, pues sí, oramos por ellos en nuestros cultos de oración, en los Facebook Live que muchas iglesias hacen de oración, y presentamos a los enfermos y constantemente los llevamos delante del Señor en la iglesia los domingos. Oramos por ellos, los hermanos piden la oración. Recuerden que fulano no lo hemos visto porque lleva 2 semanas enfermo. Y eso, oramos por eso constantemente. Todas las iglesias lo hacen. Sin embargo, hay un grupo de enfermos que llamamos los encamados, los que ya están postrados. Y muchos de ellos ya están en hogares de cuido, que nos olvidamos de ellos. Y con el tiempo nos vamos olvidando. Los primeros semanas o tal vez posiblemente meses, pues uno los mantiene en oración y pregunta por ellos, pero a medida que el tiempo va pasando van quedando en el olvido. Igual los prisioneros pues muy pocas veces los tenemos en nuestras oraciones, para ser muy honestos. Son pocas las iglesias que se acuerdan de constantemente, de la misma manera que piden por la misionología y por los enfermos regulares que tienen en la iglesia y otras peticiones más. Muy pocas veces nos acordamos de orar a nivel eclesiástico por los presos. Simplemente uno que otro padre menciona: oren por mi hijo o mi hija que está en una institución penal, pero eventualmente nos vamos olvidando. En mis años, cuando comencé en el ministerio, bien joven, dentro de un ministerio de juventud que dirigíamos en ese entonces, los domingos, uno que otro domingo, nosotros íbamos a las cárceles a predicar y a llevar servicios en Puerto Rico, porque sacábamos los permisos para hacer eso. Aquí es más difícil hacer eso. Pero sí he estado aquí en el estado de Houston, he estado en diferentes cárceles visitando personas. Creo que he ido bastantes veces, a Dios la gloria por eso. Pero cuando voy porque hay alguien de un familiar del hermano de la iglesia o alguien conectado con la iglesia que por alguna razón lo llevan preso, y nosotros pues hemos ido a orar por ellos y a ver qué podemos hacer, a rescatarle, y lo hemos hecho bastantes veces. Pero cuando alguien se queda en prisión por un tiempo, eventualmente nos vamos olvidando. Y es triste decirlo de esa manera, y yo me incluyo, nos vamos olvidando. Hasta que ni siquiera los mencionamos. Entonces, el reto de la enseñanza de hoy es orar en la noche de hoy, en el día de mañana, por los enfermos olvidados o encamados, o que están en un centro de cuidado, y por los que están en prisión, y que de aquí en adelante, de cuando en cuando, nosotros nos acordemos, le pidamos al Espíritu Santo que nos traiga a la memoria, orar por ellos, ponerlos en oración, y que incluyamos los capellanes institucionales. Cuando hablamos de los capellanes institucionales, estamos hablando de los capellanes de la policía, capellanes de hospitales, capellanes en el cuerpo de bomberos, en diferentes instituciones gubernamentales que trabajan con personas. Hay capellanes envueltos, pero específicamente los vemos mucho en los hospitales, en el cuerpo de policía y en el cuerpo de bomberos. Ahí tenemos muchos capellanes, y ellos son los que hablan con la familia, oran por la familia e incluso les ministran al personal de la institución que ellos estén ministrando. Y es importante nosotros motivar a los hermanos a orar por ellos. Y si usted tiene un llamado del Señor para orar por los enfermos,
pues debería de coger un curso de capellanía, graduarse de ese curso y tener el permiso, la licencia, el permiso, la credencial que le permite a usted hacer los arreglos para entrar con toda libertad a diferentes hospitales a orar por los enfermos y llevarles palabra del Señor. Hay muchos lugares donde se dan estos cursos. Yo creo que en todos los estados hay lugares donde usted puede ir a tomar un curso de capellanía, y creo que hasta en online. Eso es fácil de conseguir, y si usted tiene ese llamado, debería hacer las cosas bien, porque con ese título, con esa licencia, con esa credencial de capellanía, usted puede entrar con toda libertad a una cárcel, a un hospital, claro, con los permisos pertinentes, y ministrarle a las personas. Muchas veces he estado en hospitales ministrando, muchas veces. Y cuando voy y oro por una persona o ministro por un paciente, pues a veces aprovecho y ministro por otro que esté cerca. Pero las veces que voy al hospital es porque voy a ver a alguien de mi congregación o a alguien relacionado con alguien de mi congregación y a ministrarle. Sé que conozco lo que sucede en las prisiones y lo que sucede en los hospitales a nivel de ministración. Pero por otro lado tengo que decir que hay muy pocos capellanes. Usted ve que muchas veces ponen en las redes sociales grandes grupos de gente graduada de capellanía. No sé si muchos cogen el curso por tener el grado, tener la licencia, tener el título, la credencial y tener algo más en su currículo. Pero a la hora de verlo en práctica, tenemos que decir que se ven muy pocos. Y hablo por la experiencia. Yo he estado en el hospital desde que me accidenté en el 2015. Me han operado 7 veces. Así que he estado en el hospital para operación en 7 ocasiones. Y la primera vez fue cuando estuve convaleciendo unos días. Y tengo que decirles, hermano, que en esas 7 veces que yo he estado en el hospital para ser operado, nunca me encontré, ni me visitó, ni llegó a mi cama un capellán a orar por mí. Nunca. En esas 7 veces. Posiblemente fueron a otra hora diferente a la que... o fueron simplemente a las personas que ya están en recuperación. Pero los capellanes pueden entrar a la área de intensivo y pueden entrar a la área de ICU. Y donde nos llevan antes y después de operado, pero no me topé con ninguno. Y lo digo con tristeza porque hubiese sido hermoso uno, antes de entrar a la sala de operación o cuando lo están preparando a uno, que llegue un capellán orando por los enfermos y que llegue donde uno, mira qué es la oración y demás. Eso sería hermoso. Pero yo me topé con esa situación. No vi muchos. Los pastores que tenemos nuestras credenciales, tenemos libertad de entrar a los hospitales. Y si queremos ir a la prisión, como yo he ido muchas veces, yo no soy capellán, pero con mi credencial pastoral voy a la prisión, saco los permisos y yo entro. Y lo he hecho bastantes veces. Pero tenemos que orar para que más personas con ese llamado hagan las cosas bien. Vaya, edúquese, prepárese, saque esa credencial y déjese usar por el Señor. En estos tiempos que estamos viviendo ahora de pandemia, pues no podemos entrar con libertad. Pero usted se puede ir preparando para cuando por fin volvamos a la normalidad. Si usted tiene ese llamado, déjese usar por el Señor. Porque son muchos los que están olvidados. Y nosotros, el resto de la iglesia y de los hermanos en la fe, vamos a pedirle a Dios que nos traiga a la memoria siempre orar por los enfermos encamados, los capellanes y los que están en prisiones. Porque específicamente los capellanes, día a día no saben qué reto Dios les tiene preparado para ellos enfrentarse. Fíjate cómo yo lo digo. No sabemos día a día qué retos Dios les tiene preparado para enfrentarse. Y me voy un poco más allá. Los capellanes y pastores, ¿sabes? Yo como pastor, capellanes, cualquier ministro del Señor, cualquier pastor, aunque estamos haciendo referencia esta noche a los capellanes institucionales, cada día, según el día se va desarrollando, no sabemos qué reto
el Señor nos va a poner de frente para que nosotros podamos ayudar y orar. Y mi experiencia me dice que eso es así. Cuando menos me lo espero, me llega una llamada. Me llega una llamada y llamadas pues tristes. Fulano se murió, o lo llevaron intensivo, o tuvo un accidente, o está muriéndose. Y yo he vivido esas experiencias. Y es cuando menos usted se lo espera. O sea, cada día usted no sabe el reto que Dios le tiene a usted como ministro del Señor. Ya sea una consejería, ya sea una llamada, ya sea un texto. Es tremendo. O sea, el pastor, los líderes ministeriales, capellanes, tenemos que estar listos. Por eso es que yo le digo que si usted tiene ese llamado del Señor para ir a las prisiones, a orar por los enfermos, o sea, quiere ser capellán, se tiene que preparar. ¿Por qué? Porque en estos lugares donde los preparan usted, les enseñan cómo ministrarle a la institución que usted le va a ministrar. Eso usted lo aprende ahí. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, un capellán de hospital puede hallarse con un paciente que está sufriendo enfermedades terminales y heridas emocionales. ¿Ve? Entonces, usted como capellán, cuando se encuentra con un enfermo que ya le dijeron, mira, tú no vas a vivir, te quedan pocas horas, pues es bien difícil ministrarle a una persona en esa situación. Sea o no sea capellán, todos podemos ministrar en una situación particular, porque el Espíritu Santo nos da palabra. O sea, el Espíritu Santo nos da palabra. Pero para que el Espíritu Santo nos dé palabra, tenemos que ser personas de oración y personas que leamos la Biblia. Porque de dónde el Espíritu Santo va a traernos a la memoria, si el Espíritu Santo lo que nos trae a la memoria es lo que nosotros hemos leído y hemos recibido. ¿Está bien? Si usted piensa que el Espíritu Santo le va a decir exactamente todo lo que usted tiene que decir y usted es una persona que no lee la Biblia, eso no funciona de esa manera. No. El Espíritu Santo es Dios y tiene un orden de trabajar. Y de la manera que el Espíritu Santo usa a los individuos, usa a las personas, es trayéndole a la memoria los que ya hay en sus mentes y en sus corazones que usted ha leído. ¿Ve? Entonces, cuando usted es un capellán, usted lo preparan para eso. Y entonces usted tiene que también, como cristiano, ser responsable y seguir leyendo la Biblia y orando. Y cuando llegue ese momento, como pastor y como capellán, porque a veces que usted no le da tiempo ni... O sea, cuando vienen las emergencias no hay tiempo para prepararse. Simplemente lo llamaron. En estas últimas 2 semanas yo he recibido llamadas para ministrarle a personas en el momento en el teléfono. Me dicen, necesito esto, pastor. Del hospital le vamos a llamar y le voy a poner en contacto con una persona que está en el hospital. Y eso me lo dicen en el momento. Y en el momento, pues yo tengo que ministrarle. Y es difícil ministrar de esa manera, muy difícil. Porque a veces que uno piensa y dice, ¿qué le voy a decir? Que lo pueda consolar, que le pueda levantar el espíritu, que pueda... Pero el Espíritu Santo te va a dar el mensaje, las palabras correctas, de acuerdo a tu responsabilidad como pastor y capellán. Si tú eres una persona que lee la palabra de Dios constantemente y que tienes una vida de oración, pues el Señor va a usar lo que usted tiene. Él lo va a usar para que usted le pueda ministrar a otro. Y cuando digo ministrarle en toda la extensión de la palabra. Sin vender lo que no es, sin prometer lo que usted no puede prometer. Lo que usted le puede dar es la palabra que Dios le dé. Usted se la puede dar, y como es la palabra de Dios y va dirigida por el Espíritu Santo, esa palabra va a hacer el efecto. En el momento no sabemos qué decir, pero cuando nos enfrentamos a la situación, nos ponemos en las manos de Dios y Dios inmediatamente te da la palabra, te da el verso bíblico
y vas a poder ministrarle de manera apropiada. Y como va dirigido por el Espíritu Santo, va a hacer el efecto. Lo va a hacer exactamente. ¿Ve? Y si usted es un capellán de la policía, puede que usted se encuentre un día con un oficial de la ley quien no sabe si él o ella va a llegar al final del día a su casa o no. Cuando usted va al cuartel y usted es capellán, usted se va a encontrar con oficiales que posiblemente se le van a acercar y le van a decir: usted como capellán, mira, estoy preocupado, no sé si voy a llegar a mi casa o no voy a llegar a mi casa en esta tarde. ¿Ve? Pues porque los policías están expuestos. Yo tengo 2 hermanos que son policías estatales y yo oro siempre por ellos. Siempre están en mi corazón, pues porque lamentablemente la realidad es que los policías no sabemos si van a llegar a la casa o no. La semana atrasada en Puerto Rico hubo una masacre donde 3 policías fueron fulminados. 3 policías, 1 estatal y 2 municipales. Y esos policías no llegaron a su casa y eran relativamente jóvenes, padres de familia. ¿Ve? Entonces, uno como capellán o pastor se encuentra con un cuadro como ese donde te pregunta el policía directamente: pastor, ore por mí, manténgame en sus oraciones, o deme o comparta conmigo unas palabras que me edifiquen y me levanten. Pues porque yo no sé si voy a llegar a mi casa hoy o no. Entonces, si uno es una persona de oración y tiene ese llamado del Señor, el Señor te va a dar exactamente las palabras que tú necesitas transmitirle a esa persona. Si usted es un capellán de la cárcel, si usted es un capellán de la prisión, y usted como pastor cuando va a la prisión, usted tiene que encontrarse con un grupo de personas o quien usted vaya a visitar, y usted tiene que transmitirle a ellos la luz de la esperanza del evangelio a gente que están encerradas, que no tienen esperanza, y depende cuál sea su caso. Entonces, usted como capellán es la persona llamada por el Señor para llevarle esa luz de esperanza a los prisioneros. Porque los milagros de parte del Señor siempre ocurren. Una persona podrá estar sentenciada a 50, 40, 60 años y ocurre un milagro. Ocurre un milagro que se abre una puerta, se abre una oportunidad, alguna forma, como hace una semana atrás yo les conté, y pueden salir absueltos. Pero usted tiene que saber llevar ese mensaje, esa luz de esperanza. Y cuando uno está llamado por el Señor, uno no le vende lo que no tiene, uno no le vende lo que no es, uno no le va a decir ahí: usted confía en el Señor, que tú pones tu confianza en Dios, en cuestión de 1 año o 2 el Señor te saca. No. Uno tiene que saber ministrarle de la manera apropiada para que ellos aprendan a confiar en el Señor y aprendan a amar a Dios por lo que Él es, no esperando simplemente un milagro y después olvidarse del Señor, como mucha gente hacen acá afuera. Pero por eso es que los capellanes hay que orar por ellos, porque no es fácil como capellán de policía, como capellán de un hospital, como capellán de las prisiones, llevar el mensaje correcto en el momento correcto a la persona que le ponga al Señor de frente. No es tan fácil. Por eso es que hay que orar, hay que leer y hay que prepararse si uno tiene ese llamado. No todo el mundo tiene la capacidad de ir a un hospital a ministrar. No todo el mundo lo tiene. Hay gente que lo hacen por emoción. Pastor, yo estoy hablando en esta noche y posiblemente usted se esté identificando con lo que estoy diciendo, pero tiene que tener cuidado de no decirle: oh sí, de ahora en adelante me voy a meter a los hospitales, aquí y allá. No, si el Señor lo ha llamado a eso, usted debe prepararse para eso, en oración, en ayuno, en lectura, y si puede ir a coger un curso y sacar su licencia y prepararse bien, y mientras se está cogiendo el curso y mientras está en ese tiempo de preparación, es lo que te va a dar a ti la confirmación
si usted tiene el llamado para hacer eso. Porque no todo el mundo tiene ese llamado. Y hay personas que se avientan y en vez de llevar esperanza, pues, híjole, los hunden más emocionalmente. Porque es un llamado del Señor. Es un llamado del Señor. Por ejemplo, y voy a traer unos cuantos ejemplos de cómo uno debe de ministrar en situaciones particulares, y cómo Dios te da esa palabra inmediatamente. Y mientras estábamos preparando la enseñanza, pues cuando viene el momento de angustia, ¿verdad? Todo el mundo se angustia en la vida. Todo el mundo. ¿Quién no se angustia en esta vida? Claro. Pero la angustia está atada a algo. ¿Está bien? La angustia está atada a algo. Hay personas que se angustian por un asunto de enfermedad. Hay algunos que tienen una angustia porque tienen un caso pendiente que posiblemente los guarde en la cárcel un tiempo o no. Hay algunos que están angustiados porque tienen un tipo de trabajo de alto riesgo y no saben si la van a hacer o no la van a hacer. Todo el mundo se angustia de una manera o de otra, pero la angustia básicamente es como si fuese parte de nosotros. De alguna manera llega un momento de angustia en nuestra vida, y cuando eso ocurre, si uno lee la palabra y si uno es un hombre de oración o una mujer de oración, una mujer de lectura bíblica, el Señor te da la palabra, te la trae a la memoria. Entonces, cuando usted esté en angustia, inmediatamente el Señor te trae a la memoria el Salmo 18, el versículo 6, en esa primera parte del versículo 6 que dice: en mi angustia invoqué al Señor. Cuando uno está en un momento de angustia, sea cual sea, la palabra, una palabra perfecta para transmitir a una persona que esté en angustia es el Salmo 18, versículo 6. Mira, cuando estés en angustia, inmediatamente invoca al Señor. Inmediatamente invoca al Señor. Porque todo el mundo vive momentos de angustia, y más ahora en estos tiempos que estamos viviendo. Entonces, cuando ese momento de angustia toca las puertas de tu casa, las puertas de tu corazón, ahí tenemos que inmediatamente recurrir a la palabra de Dios. Y la palabra del Señor te dice: mira, en el momento de la angustia, inmediatamente invoca al Señor, ¿sabes? Pídele al Señor en el momento. Y cuando dice invoca tú sabes, es como que dice, grítale al Señor, llama al Señor, y el Señor te va a socorrer inmediatamente. Cuando alguien esté en angustia, la pregunta es: ¿qué esperanza podemos ofrecerle? Pues mira, si nosotros tenemos la presencia del Señor, la esperanza para ellos y para nosotros está en su palabra. Está en la palabra de Dios. Y ahí le di un ejemplo de eso. Ahora, el Salmo 43, el Salmo 23, versículo 4. Versículo 4. Es un salmo, y este versículo es apropiado, dígame bien, es apropiado para cuando usted tiene que estar un tiempo sujeto a una situación. Sujeto a una situación. Ahora mismo todos, la humanidad entera, todos los seres humanos, somos presos de esta pandemia. Estamos presos de una forma o de otra por esta pandemia. ¿Quién está viviendo en este momento en completa libertad? Humanamente hablando, nadie. Hay muchos lugares donde no hay cuarentena. Hay lugares que todavía están en cuarentena. Pero hay los lugares donde no hay cuarentena, donde yo estoy actualmente viviendo, aquí no hay ningún tipo de cuarentena, nada, ni de toques de queda, aquí no existe nada de eso. Pero somos presos del constantemente lavarnos las manos, somos presos del usar constantemente una mascarilla, somos presos de mantener
distanciamiento de todo el mundo. Ya no podemos abrazar como antes lo hacíamos. No podemos recibir visitas en nuestros hogares como nosotros acostumbrábamos a hacer. No podemos estar metidos en las casas de la gente, visitando amigos y familiares como antes acostumbrábamos a hacerlo. Si lo vamos a hacer, tenemos que primero llamar a la persona y dejarle saber: mira, yo puedo ir a visitarte hoy. Y la persona tiene que analizarlo y hasta tiene que interrogarlo. ¿Dónde has estado en estos días? ¿Dónde te has metido? Y a veces uno se puede como que sentir, o hay personas que se sienten, pero usted tiene que entender que ante la situación que estamos viviendo, tenemos que recurrir a esas medidas. Entonces somos presos de eso. Todos estamos viviendo y pasando por un momento de aprisionamiento. Todos. Tenemos una pequeña idea de los que sienten los que están detrás de los barrotes constantemente. La libertad de nosotros ha sido de alguna manera restringida. No hay completa libertad. Si usted no tiene una mascarilla, usted al lugar usted no puede entrar. Si entra por encima a la fuerza, van a llamar a las autoridades y usted se lo van a llevar. En general, lo que estoy diciendo es que de alguna manera todos estamos teniendo una pequeña idea de lo que es vivir de alguna manera en prisión. Hay lugares que tienen toque de queda a partir de las 9, otro a partir de las 10, otro a partir de las 11. Hay lugares como aquí en Houston que no hay toque de queda. Pero de todas maneras tenemos que tomar medidas en nuestro estilo de vida. Entonces, cuando uno vive una situación como esa, el Salmo 23, versículo 4, es maravilloso. Porque dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. No temeré. No temeré. Y es maravilloso saber lo que dice el Salmo 23, versículo 4. Es maravilloso saberlo. Y entenderlo. Y entenderlo desde este punto de vista. Desde este punto de vista. Yo le decía a mi amigo Jorgito ahorita cuando me llamó, yo le decía a mi amigo Jorge, le dije a él cómo yo estoy viviendo. Él me preguntó: ¿y cómo te va a ti? ¿Qué estás haciendo? Y yo le expliqué a él cómo yo estoy viendo, que los hermanos de mi iglesia local saben cómo yo vivo. Por mi condición de visión, y con ella ante esta pandemia, pues mi estilo de vida ha cambiado 100%. 100%. Y lo bueno de todo esto es que pude comprobar, y lo vuelvo a decir una tercera vez, que el Señor me ha sanado de mi hiperactividad. Porque una persona tan hiperactiva como yo, que haya aguantado ya casi un año, cumplimos un año, el 14 de marzo de este año, un año de estar bajo esta pandemia, cómo Dios ha sido bueno conmigo, que me ha dado emocionalmente la paciencia y la estabilidad para yo estar tranquilo, conociendo el imperativo. Yo no puedo estar 2 minutos en un lugar, tengo que estar, siempre he estado para allá y para acá, o sea, nada me detiene. Pero Dios se ha glorificado en mí, lo he podido comprobar en estos tiempos, he podido ver la mano del Señor. Y aunque estamos pasando por este momento tan difícil, yo he hecho parte de mí el versículo 4 de Salmo 23: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Porque estamos todos en el mismo bote. Todos, de alguna manera o de otra, estamos siendo presos del sistema. Tan sencillo como eso. Todos, de una manera o de otra, estamos siendo presos del sistema. Aun cuando aquí no hay toque de queda, pero por cuanto sé qué es lo que está ocurriendo y es lo que está pasando, pues yo me limito. O sea, yo no me atrevo a ir aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá. Cuando voy, tiene que ser rápido, entrada por salida, con mucho cuidado. Los otros días fui a una tienda a comprar algo, y cuando estoy buscando lo que estoy buscando, un señor cerca de mí comienza a estornudar. Y el señor, pues, quién sabe si no tenga nada, esté lo más bien, pero ya uno oye a una persona estornudando y rápido se alerta. Pero sí me molesté en el sentido de que él estaba estornudando, pero él se quita la mascarilla para estornudar, después se la puso otra vez. Ya se la quitó, estornudó, entonces se la puso. Y uno está cerca. Entonces, Dios mío,
Y eso es lo que te evita a ti tener que ir a un sitio y tener que ir a otro. El cuidarte. Y yo he estado durante todo, desde que empezó el 14 de marzo del 2020 hasta el día de hoy, pues yo he salido muy pocas veces, prácticamente he estado preso, por decirlo así. Y ha sido difícil. Pero leo el Salmo 23, versículo 4, y eso me da paz. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Cuando llegué a la parte que dice no temeré, esa parte del verso bíblico fue lo que me quitó a mí el miedo. Porque las pocas veces que yo tenga que hacer algo afuera, porque no me quede de otra, voy tranquilo tomando las medidas que tengo que tomar y cubierto por la sangre del Cordero. Señor, yo no tengo de otra, yo tengo que ir a hacer esto, no me queda de otra. Señor, yo voy a hacer mi parte, haz tú la tuya. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Entonces tú tienes que apropiarse de ese verso bíblico en usted. Pero ese verso bíblico va a hacer efecto en su vida si usted hace la parte que a usted le corresponde. Pero no me diga, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, entonces va a andar como un irresponsable. No. Y yo le estoy transmitiendo esta palabra de fe y de esperanza a usted. Le estoy diciendo a usted, mañana es domingo, mañana es el día del Señor, mañana usted puede ir a la casa del Señor donde sea que usted esté viviendo. Vaya a gozarse, porque estamos pasando por un momento de valle de sombra y de muerte, porque de alguna manera el Salmo 23 se ha extendido, ¿sabe? Hemos estado viviendo en ese valle de sombra y de muerte. Ayer estuvimos orando por el cantante Jaime Murel, que el Señor se lo llevó a su presencia y se fue a su presencia como consecuencia de esta pandemia. Y a través de esta pandemia el Señor lo llamó a su presencia, tan sencillo como eso, ¿sabe? Nos gozamos porque está en la presencia del Señor y se graduó. Pero si no es el tiempo del Señor, si no es el día que el Señor ha decidido para ti, para estar en su presencia, el Señor guardará tu vida, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. ¿Sabe que el Señor nos está diciendo en el versículo 4 del Salmo 23, no importa cuál pueda ser ese valle de sufrimiento, como se llame ese valle de sufrimiento? ¿Cómo se llama ese valle de injusticia? ¿Cómo se llama ese valle de enfermedad? ¿Cómo se llama ese valle de encarcelación, que es el que estamos viviendo ahora con el COVID-19? Cristo es la única esperanza. No temeré mal alguno, porque tú, quien Cristo, su Espíritu Santo, estará conmigo. Quiero abundar un poquito más en la palabra temer. No temeré. Porque lo que está ocurriendo en el mundo nos da temor. Temor dentro del contexto de miedo. Pero hay palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 27.1? Vaya, acompáñame al Salmo 27.1. ¿Cuál es la afirmación, es la palabra, del Salmo 27.1? Dice, la segunda parte. Bueno, dice, Jehová, el verso completo, Jehová es mi luz y mi salvación. Mira cómo comienza el versículo 1 del Salmo 27. Ante lo que estamos viviendo, ¿cómo yo le puedo ministrar a alguien que se siente afligido, angustiado, que tiene miedo? Como capellán, como pastor,
incluso como hermano en Cristo. Aunque estamos orando por los capellanes porque son los que van a diferentes lugares a ministrar, pero en general todos tenemos la oportunidad de ministrarle a alguien. Usted la tiene. Dios te va a poner a alguien de frente y en ese momento usted va a actuar como un capellán o como un pastor. Porque yo sé que todos han tenido que alguna vez dar una palabra. Y yo estoy seguro que muchos que me están viendo y me están oyendo dirán, wow, Dios me usó para ministrarle a esta persona. Y yo no sé cómo, porque yo estoy de que me ministren. Aun cuando nosotros estamos de que nos ministren, hay momentos donde Dios te está usando. Y te quiere usar. Pero para que eso sea efectivo, usted tiene que ser una persona de oración y de lectura. Entonces te he dado dos versos bíblicos interesantes que te van a ayudar a ti y a otro. El Salmo 18:6, el Salmo 23:4, y ahora yo quiero que me acompañen al Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. Bendito el nombre del Señor. Si Él es tu luz, Él te va a guiar, ¿sabe? Él va a alumbrar el camino. Si Jehová es mi luz, Él te va a alumbrar los sesos, que bastante le hace falta a mucha gente que se han alumbrado. Me gusta como lo dicen los mexicanos, me encanta. Si Jehová es tu luz, Él va a alumbrar tu entendedera. Jehová es mi luz y mi salvación. Entonces, a la parte que quería ir, ¿de quién temeré? ¿O de qué temeré? Si Él es mi luz y Él es mi salvación. Entonces, la pregunta es, ¿a quién temeremos cuando no vemos salida a nuestra situación? El Señor no quiere que vivamos en miedo y en pánico. Porque el miedo y el pánico es lo que está tomando posesión en el corazón y en las mentes de miles de personas. Vaya a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que puede erradicar ese miedo. Y vaya y memorices esos 3 versos bíblicos. El Salmo 18:6. En mi angustia invoqué al Señor. Vaya al Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Vaya al Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. Que de hecho el Salmo 27 es un salmo bien leído. En muchos lugares, yo creo que en muchos servicios, mucha gente comienza el culto con el Salmo 27. Pero lo leen de una manera como que no se detienen a meditar lo que están diciendo. Es un salmo hermoso, es una alabanza, es un salmo poético, es un salmo hermoso. Pero detente a escuchar, detente a meditar en lo que dice el salmo. Es un salmo poderoso. Y solamente con el versículo 1, uno tiene suficiente herramientas espirituales para hacerle frente a ese miedo. Jehová es mi luz y mi salvación. Eso es una afirmación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Ves? ¿Viste qué hermoso es eso? Los quiero invitar al Salmo 46:1. Porque el verso 41 del Salmo 46 es un verso bíblico del cual todos debemos tener presente para poder vivir. En los tiempos que estamos viviendo ahora mismo, el Salmo 46:1 debe ser parte del menú escritural de su vida.
Hasta lo cantamos en coro. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Me gusta la traducción viviente que dice: nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Dios es mi amparo y Él es mi fortaleza. ¿Qué dice la Biblia? Diga el fuerte, débil soy. Porque la fortaleza nuestra viene del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque Él perfecciona su alabanza ahí. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura. O sea, hay que aprender a confiar en esa palabra, para uno no tener miedo ni angustia. Para no tener miedo ni angustia. Porque los momentos, la angustia está en nuestra vida por momentos. Pero el miedo es constante. Entonces, cuando vemos versos bíblicos como el Salmo 46:1, usted tiene que hacer de ese verso bíblico parte de su menú escritural. O sea, son versos bíblicos que usted tiene que tener en la mente, en la memoria, en su corazón, y repetirlo, orarlo, decirlo en voz alta, fuertemente. Y cuando venga ese momento de angustia, y cuando venga ese momento de miedo, de temor, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza y Él es mi ayuda segura. Segura. Pero ese amparo y esa fortaleza y esa ayuda segura siempre va a estar presente aún dentro de tu valle de sombra y de muerte. Porque esto no ha acabado, ¿sabes? La pandemia no ha terminado. Seguimos todos siendo presos de esta temporada tan terrible de la pandemia. Pero dentro de ese valle de sombra y de muerte donde todo el mundo estamos, solo los creyentes, los lavados por la sangre de Cristo, los que han entendido, los que han aprendido a amar a Dios, pueden superar todo tipo de angustia, de miedo, de temor que pueda haber en ese valle. Porque repetimos una y otra vez la palabra que dice: Él es mi amparo, Él es mi fortaleza. ¿Qué dice la Biblia? Que la muerte de Lázaro era necesaria porque esa muerte era para glorificar al Padre. Era necesaria porque esa muerte iba a glorificar al Padre. Era una situación particular donde el Padre tenía que ser exaltado y glorificado. Era un testimonio que tenía que revelarse en ese momento. Con esto lo que te estoy diciendo es que de la misma manera que la muerte de Lázaro glorificó al Padre, la situación que tú estés enfrentando ahora mismo, como se llame la dichosa situación, está presente y permitida en tu vida para que el Padre sea glorificado. No eres tú que vas a ser glorificado, es el Dios Todopoderoso. Pero para testimonio a ti mismo. Para que tú mismo puedas decir: wow, yo estaba equivocado. Él es mi amparo, Él no me ha dejado, Él es mi fortaleza. O sea, Él se quiere glorificar.
Pero el testimonio es para ti mismo. Es para mí mismo. Habían miles y miles y miles y millones de personas, y habían redes sociales, y había radio y prensa y televisión el día que Jesús resucitó a Lázaro. No. El Padre tenía que ser glorificado, y ese testimonio tenía que ser evidente delante, cerca de personas que iban a ser los pioneros de la evangelización en el mundo. Esa muerte que glorificó al Padre era una muerte que iba a levantar la fe de esos que iban a ser los que iban a ministrar. Iba a alimentar, iba a levantar la fe de esos que iban a ministrar más adelante. Eran otros tiempos. Jesús está ministrándole, enseñando y discipulando a quienes van a ser los que van a enseñar la doctrina. La doctrina que hoy en día nosotros vivimos, practicamos y predicamos. Pero para que esta doctrina escrita, ministrada, enseñada, que hoy en día todavía nosotros la vivimos, la practicamos y la predicamos, salió con poder y con potencia y con convicción, porque Jesús los preparó. Y para cada vez sellar con broche de oro y amarrar con contundencia ese mensaje y ese enseñanza y ese discipulado, ellos tenían que ser testigos oculares de ese poder maravilloso del Señor. Glorificó al Padre, exaltó al Padre, ellos fueron testigos del poder de Dios, y los hace conscientes que todo lo que ellos vayan a hacer es para glorificar al Padre. Entonces, si la muerte de Lázaro glorificó al Padre, entonces por lo que tú estás viviendo, el Señor lo permite para Él ser glorificado, para Él llevarse la gloria y para que tú puedas seguir confiando en Él y compartiendo con otros. Que el Señor siempre en su momento dado se va a glorificar, porque su gloria va a ser anunciada. Y todavía hoy en día, en el 2021, seguimos hablando del milagro que ocurrió hace más de 2000 años atrás. Y en aquel tiempo no había las redes que tenemos, ni nada de lo que tenemos ahora. Cada testimonio tuyo que tú compartes en la red, por teléfono, por texto, en persona, cada testimonio glorifica al Padre y alimenta tu fe. Pregunta que hago: ¿qué Dios ahora mismo está haciendo en tu vida? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? En lo que Él puede ser glorificado. Voy a preguntártelo otra vez. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? En lo que Él puede ser glorificado. Oye, la última parte de la pregunta. En lo que Él puede ser glorificado. Detente ahí. En lo que Él puede ser glorificado. En otras palabras, yo estoy pasando por esto, pero es porque Él va a ser glorificado. Y en esto que está ocurriendo en mi vida, yo sé que Él va a ser glorificado. El Señor va a ser glorificado. Usted que me ve y que me escucha, ante lo que estamos viviendo, usted es un instrumento del Señor.
Vamos a orar por los pastores y vamos a orar por los capellanes. Vamos a orar por los enfermos olvidados. Vamos a orar por los que están presos. Pero usted, yo lo voy a incluir en esta oración, porque estamos viviendo en unos tiempos donde usted mismo va a tener que fungir en ciertas circunstancias que Dios le va a permitir como un capellán o como un pastor más. No hay que tener el título, no hay que tener la licencia en momentos dados. Te encontraste de frente a alguien, el vecino, alguien que fue donde ti. Estoy pasando por esta situación, y en ese momento, si tú eres un hombre o una mujer de oración y una persona que lee la Biblia, que escucha palabra de Dios, que escuchas enseñanza, te alimenta, Dios te va a dar la palabra para bendecir a esas personas. Estamos viviendo en unos tiempos donde vamos a ser usados. No hay que esperar. En mi condición de ceguera, en mi condición por lo que estamos viviendo en la pandemia, yo no puedo salir corriendo a muchos lugares a bendecirle y a ministrarle a alguien. No puedo. He tenido que orar por enfermos en el hospital a través del teléfono. He tenido que ministrar a la familia a través del teléfono. A todos lados no puedo ir. Entonces, no simplemente vas a orar por estos líderes, sino que vas a orar para que de la misma manera que Dios usa a estos líderes, te use a ti también. Te use a ti también. Y te vas a sorprender cómo Dios te puede usar. Porque es para glorificar al Padre. Y Dios te va a dar los versos bíblicos como los que te acabo de dar ahora como ejemplo, que deberías de memorizarlo y tenerlos presentes para cuando los vayas a usar, los tengas ahí presentes. Dios te va a dar la palabra correcta. No tienes que dar una palabra de que yo creo, tal vez, quién sabe. No. Palabra contundente. No queremos palabra de tal vez, yo creo, quién sabe. No. Queremos personas que puedan decir, transmitir la palabra. Dice la Biblia, Salmo 46:1 dice esto. La Biblia dice esto. El Salmo 27:1 dice esto. El Salmo 23 dice que estamos viviendo por un momento difícil, pero es temporero. Y mientras estemos en ese tiempo difícil, no temas. El Salmo 18:6 dice esto. Y muchas otras escrituras más. Que el Señor va a poner en tu mente y en tu corazón para transmitirla. ¿Y para qué vas a transmitirla? De la misma manera que la muerte de Lázaro fue para la glorificación del Padre, pues de la misma manera, por lo que tú estás viviendo, por lo que tú estás pasando, por lo que tú estás atravesando, el Señor lo ha permitido porque Él va a ser glorificado. Él va a ser glorificado. Y va a servir como testimonio para ti mismo. Para ti mismo, para nosotros mismos. De que el Señor tiene todo en control. Él es soberano. Él es el Señor. Primer punto de oración. Mire por lo que moral, lo mencioné hace unos minutitos. Ore por la presencia y la unción de Dios sobre nuestros capellanes que están sirviendo a Dios en diferentes campos, incluyendo departamentos de policía, departamentos de bomberos, cárceles y prisioneros, sistemas de cuidado de salud y hospicios. Vamos a orar, pidiéndole a Dios su presencia y su unción sobre esos capellanes. Incluye a los pastores. Pero mira lo que va a hacer. Inclúyase usted en esa oración. Señor, derrama de tu presencia y de tu unción sobre mí, porque ante lo que estamos viviendo, yo mismo voy a servir como capellán. Yo mismo voy a servir como un pastor. Yo mismo voy a servir como un instrumento en tus manos. Ore para que la presencia y la unción, porque lo que va a respaldar esa palabra que tú vas a ministrarle a alguien es la presencia y la unción del Espíritu Santo. Bendito el Señor. Número 2. Ore para que aquellos quienes sirven, los capellanes, estén abiertos a la presencia y el poder de Dios. O sea,
Ore por las personas que, tanto los capellanes como los pastores, cuando les ministren, que esas personas estén abiertas a la presencia y al poder de Dios. Pero entonces inclúyese usted. Ore, Señor, permite que a las personas que yo les voy a ministrar, porque vuelvo y le repito, como dijimos al principio de la reflexión, día a día, no sabemos qué reto el Señor nos va a poner por delante. No sabemos, no lo sabemos. O sea, usted no sabe a quién se va a encontrar en el colmado, a quién se va a encontrar en la tienda, a quién se va a encontrar en la calle, a quién se va a encontrar. Usted no sabe a quién se va a encontrar, qué necesita. Entonces, ore, Señor, que tu presencia y tu unción esté sobre mí. Y que cuando yo le ministre a aquel que necesita, ellos estén abiertos a la presencia de Dios y al poder de Dios. Señor, yo no sé con quién me voy a encontrar hoy, pero permite que úsame. Y que a esa persona que le voy a ministrar, que esté abierto a eso, que esté dispuesto a recibir. En el nombre de Jesús. Y número 3. Ore para que Dios sea glorificado. Para que Dios sea glorificado en todo lo que hacen los capellanes, en todo lo que hacen los pastores, pero en todo también en lo que usted puede ser usado también. Señor, glorifícate, porque cada vez que Dios se glorifica es un testimonio al mundo, a usted, a la persona que le ocurrió y al mundo, de que el Señor esté en control. De que el Señor esté en control.